vaso vacío. Esas palabras, murmuradas por mi padre en la mesa de la cena familiar, resonaron en mi mente como una maldición. No solo era infértil, era inútil a sus ojos. Una mujer que no podía cumplir su único propósito en la vida, como mi madre tan delicadamente lo decía. Pero ellos no sabían entonces lo que yo sé ahora. A veces, las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de nuestras heridas más profundas. Desde mis primeros recuerdos, supe que era una decepción. No es que mis padres lo dijeran directamente, no hacía falta. La manera en que me miraron cuando nací, esperando a su primer hijo varón, y luego otra vez cuando llegó mi hermana Daniela 3 años después, me lo dijo todo. Yo era Paloma, su primogénita, y nunca sería suficiente. Tal vez el próximo sea un niño, le escuché decir a mamá a papá después del nacimiento de Daniela. Pero no iba a haber un próximo. Complicaciones durante el parto de Daniela significaron que mamá no podía tener más hijos. Sus sueños de tener un hijo se pospusieron, transferidos a algún futuro distante en el que sus hijas pudieran darles nietos en su lugar. Creciendo en nuestro hogar suburbano modesto, observé cómo Daniela rápidamente aprendió a manipular a nuestros padres. Movía esos grandes ojos marrones suyos, y se derretían como helado en un día de verano. Mientras tanto, yo me volví más independiente, aprendiendo a depender de mí misma en lugar de perseguir la atención que nunca iba a recibir. Daniela sabía exactamente qué botones presionar para obtener lo que quería. Yo tenía todo lo que necesitaba: ropa, comida, techo, educación, pero la calidez emocional siempre escaseaba, al menos para mí. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo, a construir mi propia fortaleza interna de autosuficiencia. Voy a estudiar economía, anuncié en la cena durante mi último año de preparatoria. Mamá y papá intercambiaron miradas a través de la mesa. ¿Estás segura, cariño?, preguntó mamá, con el tenedor a medio camino de su boca. Es un campo tan técnico. Papá asintió en acuerdo. ¿Qué tal algo más adecuado para una jovencita? Tal vez enseñanza o enfermería. Mantuve mi posición. Ya fui aceptada en la universidad estatal. Mis calificaciones son lo suficientemente buenas para una beca parcial. Bueno, suspiró mamá, supongo que es tu elección. La decepción en su voz me resultaba familiar para entonces, casi reconfortante en su previsibilidad. Daniela, que aún estaba en la preparatoria, sonrió desde el otro lado de la mesa. Estoy pensando en estudiar psicología, anunció, y nuestros padres inmediatamente se iluminaron. Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá. Siempre has sido tan buena con las personas. Empujé los chícharos en mi plato, dejando que sus voces me envolvieran como ruido de fondo. Había aprendido hace mucho tiempo que luchar por su aprobación era una batalla perdida. En su lugar, me enfoqué en mi futuro, en la independencia que me traería a la universidad. Pero la vida tenía otros planes. Conocí a Javier en mi segundo año en la universidad estatal. Él era un estudiante de último año en el departamento de economía, y literalmente chocamos en la sección de finanzas de la biblioteca. Dejé caer mi libro de estadística, él lo recogió, y así comenzó nuestra historia. «Estás en la clase de macroeconomía del profesor Navarro, ¿verdad?», preguntó, devolviéndome mi libro. «Te he visto hacer todas las preguntas inteligentes». Me sonrojé, no acostumbrada a que alguien me notara de una manera positiva. «Sí, esa soy yo. La molesta que hace que la clase termine tarde». «No eres molesta en absoluto», sonrió. «De hecho, me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día. Podría contarte sobre los cursos avanzados que tomarás el próximo año». Esa cita para tomar café se convirtió en una cena, que se convirtió en noches de cine, que se convirtió en ser inseparables. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente vista y apreciada. A Javier no le importaba compararme con nadie más, simplemente le gustaba como era. Después de graduarse, Javier consiguió un trabajo en Álvarez Consulting mientras yo terminaba mi carrera. Me esperó, y en el momento en que me gradué, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un pequeño departamento en el centro, nada lujoso, pero era nuestro. «Mamá, papá, él es Javier», dije durante su primera visita a la casa de mis padres. El cambio en su actitud fue inmediato y sorprendente. «Oh, Javier», prácticamente chilló mamá. «Estamos tan felices de finalmente conocerte, ¿vendrás para el Día de Acción de Gracias, Navidad, ambos?».
Papá le dio una palmada en el hombro. Hijo, hemos oído tanto sobre ti. Cuéntame de tu trabajo. Paloma dice que estás en finanzas. La palabra, hijo, captó mi atención. Por supuesto, finalmente estaban consiguiendo al hijo que siempre habían querido, aunque fuera a través del matrimonio. Observé cómo lo adulaban, preguntándole sobre sus planes para el futuro y cuándo pensaba asentarse. Daniela, que vivía en casa después de graduarse y aún no había encontrado un novio serio, se sentaba en la esquina durante esas reuniones familiares, lanzándonos miradas llenas de resentimiento. Por una vez, yo era la hermana que tenía algo que ella quería, y no podía soportarlo. Después de un año de vivir juntos, durante una cena tranquila en casa, Javier se arrodilló y me propuso matrimonio. Dije que sí de inmediato, y decidimos hacer una boda pequeña e íntima, a pesar de las protestas de mis padres que querían algo más elaborado. «Es tu gran día», argumentó mamá. «¿No quieres algo más especial?» «Esto es especial», insistí. «Es exactamente lo que queremos». La ceremonia fue perfecta, solo amigos cercanos y familiares en un pequeño jardín. Javier y yo intercambiamos votos, tuvimos una agradable cena de recepción y regresamos a nuestro departamento como marido y mujer. Se sentía bien comenzar nuestra vida de casados en el mismo lugar donde habíamos empezado a construir nuestra vida juntos. Las preguntas comenzaron casi de inmediato después de la luna de miel. Entonces, ¿cuándo podemos esperar buenas noticias?, preguntaba mamá, con sus ojos brillando con una desesperación apenas disimulada por un nieto. Estamos ahorrando para una casa primero, explicaba una y otra vez. Queremos estar financieramente estables antes de empezar una familia. Papá sacudía la cabeza en señal de desaprobación. Tu madre y yo no teníamos mucho cuando empezamos, y nos las arreglamos bien. Cada cena familiar se convertía en una actualización sobre las familias de sus amigos. ¿Supiste que los Hernández se convirtieron en abuelos de nuevo? ¿Otro niño? O, la hija de los Salgado acaba de anunciar que está embarazada, y es más joven que tú, Paloma. Finalmente, después de 2 años de ahorrar, Javier y yo compramos nuestra primera casa. No era nada lujosa, pero era nuestra y del banco. En el momento en que firmamos los papeles de la hipoteca, supe que las preguntas sobre los bebés se intensificarían, y así fue. Lo que no esperaba era el anuncio de Daniela solo 3 meses después. Estoy embarazada, declaró durante la cena del domingo, con la mano descansando sobre su vientre aún plano. Es de Tomás. Tomás era su novio desde hacía 6 meses, un chico que a ninguno de nosotros le gustaba mucho. Los siguientes meses fueron un torbellino. Tomás desapareció tan pronto como Daniela empezó a mostrar su embarazo, dejándola sola y mudándose de nuevo a la casa de mis padres. Pero en lugar de ser un escándalo o una vergüenza, mis padres transformaron su casa en un santuario para el próximo nieto. Cuando la pequeña Clara nació, cualquiera pensaría que era de la realeza. Mis padres convirtieron el antiguo cuarto de Daniela en una guardería, compraron cada artículo de bebé imaginable y básicamente volcaron sus vidas para ayudar a criar a su nieta. ¿No es perfecta?, mamá murmuraba, meciéndose con Clara durante nuestras visitas. ¿No te dan ganas de tener uno propio, Paloma? Lo que dolía más que la constante presión de mis padres era ver a Javier con Clara. Se ponía en el suelo a jugar con ella, hacía caras graciosas y pasaba horas entreteniéndola con peluches y libros de niños. Javier es tan natural con los niños, decía mamá, dirigiéndome una mirada significativa. Será un padre maravilloso. Comencé a monitorear mi ciclo, a tomar vitaminas y a hacer todo lo que recomendaban los sitios web de embarazo. Mes tras mes lo intentábamos, y mes tras mes, no pasaba nada. Mientras tanto, Javier pasaba cada vez más tiempo en casa de mis padres, jugando con Clara. Es una niña tan dulce, decía en el trayecto de regreso a casa. ¿Viste cómo ya empieza a caminar? Y casi dijo, tío, hoy. Eres tan bueno con ella, mi madre lo alababa. Imagínate lo maravilloso que serás con tus propios hijos. Sonreía y asentía, pero por dentro, un nudo de ansiedad crecía. ¿Por qué no estaba embarazada aún? ¿Y si algo estaba mal? Pero apartaba esos pensamientos, diciéndome que ocurriría cuando tuviera que ocurrir. Después de un año de intentarlo sin éxito, todavía intentaba mantenerme positiva. Estas cosas llevan tiempo, me decía. Pero cuando mamá se enteró de que habíamos estado intentando activamente durante un año, entró en modo de pánico total.
Un año entero, Paloma, algo está mal, necesitas ver a un doctor de inmediato. Empezó a enviarme información de contacto de especialistas en fertilidad antes de que siquiera saliera de su casa ese día. Finalmente, para que todos me dejaran en paz, hice una cita. Javier me acompañó, sosteniendo mi mano en la fría sala de examen mientras la doctora revisaba sus preguntas. Análisis de sangre, ultrasonidos y más pruebas siguieron. Luego llegó el día de los resultados. Lo siento, dijo la doctora amablemente, pero los análisis indican que eres infértil. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Javier apretó mi mano, pero apenas lo sentí. La doctora continuó hablando sobre opciones y tratamientos, pero su voz parecía venir desde muy lejos. Esa noche, Javier y yo nos sentamos en nuestra cocina, apenas tocando nuestra cena para llevar. Podemos considerar la adopción o la fertilización in vitro, dijo finalmente. Hay opciones. Asentí sin emoción, pero la devastación se sentía total. ¿Cómo podría enfrentarme a mi familia con esta noticia? La respuesta vino en la siguiente cena familiar. Decidí simplemente hacerlo, como arrancarse una venda. Mamá, papá, dije durante una pausa en la conversación, necesito decirles algo. Fui a ver a un especialista, y tomé una respiración profunda. No puedo tener hijos. Soy infértil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego el rostro de mamá se contorsionó con disgusto. ¿Infértil? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué clase de mujer no puede hacer siquiera la única cosa para la que está hecha? Papá ni siquiera me miró. Un vaso vacío, murmuró. Solo un vaso vacío. Daniela se sentaba allí sonriendo con desprecio, con Clara en sus brazos. Bueno, supongo que sabemos quién es la verdadera mujer de la familia. Miré a Javier, desesperada por apoyo, pero él solo se quedó allí, mirando su plato. Las lágrimas vinieron entonces, calientes e imparables. Me alejé de la mesa y salí corriendo de la casa, ignorando sus llamadas detrás de mí. Después de esa noche, no pude volver a la casa de mis padres, pero Javier siguió yendo pasando tiempo con Clara, charlando con Daniela, escuchando a mis padres. Volvía a casa lleno de historias. Clara aprendió una canción nueva hoy, decía. Deberías haberla visto bailar por toda la sala. Oh, Daniela hizo una lasaña increíble. Realmente está mejorando en la cocina. Cada palabra se sentía como un cuchillo en mi corazón. Me quedaba despierta por la noche, escuchando la respiración tranquila de Javier a mi lado, preguntándome si me resentía por no poder darle hijos. La culpa me devoraba constantemente, empeorada cada vez que volvía de otra visita a la casa de mis padres con esa expresión melancólica en los ojos después de jugar con Clara. Era un martes cualquiera cuando mi mundo se vino abajo. Llegué temprano a casa del trabajo, con los brazos llenos de comida china para llevar la favorita de Javier, pero la casa estaba vacía y a oscuras. Su coche no estaba en la entrada, lo cual no era inusual, pero algo se sentía extraño. Llamé a su celular. No contestó. Volví a llamar. Fue directo a buzón de voz. Luego mi teléfono vibró una notificación de Instagram. Daniela Torres publicó una nueva foto. Normalmente ignoraba sus publicaciones, pero algo me hizo hacer clic esta vez. Mi estómago se hundió mientras se cargaba la imagen, Javier sentado en el sofá de mis padres, Clara en su regazo, y Daniela presionada contra su costado, los tres sonriendo a la cámara. La leyenda decía, tiempo en familia con mis personas favoritas. Mis manos temblaban mientras tomaba las llaves del coche. La parte racional de mi cerebro intentó argumentar que podía haber una explicación inocente, pero mi instinto sabía la verdad. Durante todo el camino hacia la casa de mis padres, mi mente repasaba cada interacción entre Javier y Daniela en el último año, viéndolos bajo una horrible nueva luz. El camino de entrada estaba lleno: el coche de mamá, la camioneta de papá, el sedán de Javier. La puerta de entrada estaba sin seguro, como siempre. Entré en silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. Las voces venían desde la sala. Javier, ya sabes que te consideramos como un hijo, decía mi madre. Y mereces ser feliz. Has sido tan maravilloso con Clara, agregó mi padre. Y Daniela, bueno, es joven, fértil, podrían tener más hijos juntos, continuó mi madre. Piénsalo. ¿Por qué quedarte atrapado en un matrimonio con, bajó la voz,
pero aún pude oír el desprecio: ¿una mujer estéril? No podía respirar. Esto no podía estar pasando. Entré en la habitación de golpe, haciéndolos saltar a todos. La escena era como algo de una pesadilla: mis padres y mi hermana en un sofá, Javier en el sillón de papá, Clara jugando con bloques en el suelo entre ellos. Una gran familia feliz, planeando excluirme. La vida tiene una forma de sorprenderte, sin embargo. 5 años después, estaba sentada en un restaurante francés elegante, sosteniendo la mano de mi esposo Mateo sobre la mesa mientras nuestro hijo Gabriel jugaba tranquilamente con sus juguetes a nuestro lado. Fue entonces cuando los vi: Daniela y Javier, su perfecta pequeña familia en ruinas después de que expuse su aventura. A veces el karma funciona de maneras misteriosas. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto: ¿habrías hecho lo que hice? ¿Habrías expuesto la aventura de tu hermana, incluso después de todo lo que ella y tu familia te hicieron? ¿O te habrías alejado, dejando que el karma siguiera su curso naturalmente? La vida me enseñó que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Se trata de las personas que eligen apoyarte, que te aman incondicionalmente, que ven tu valor más allá de tu capacidad para tener hijos. A veces, la familia en la que naces no es la familia que estás destinado a tener. A veces tienes que construir la tuya propia, con personas que te elijan a ti. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más historias que nos recuerden que a veces nuestras heridas más profundas nos llevan a nuestras mayores bendiciones. Recuerda, no estás definido por tu capacidad para tener hijos, por las expectativas de tu familia o por los estándares de los demás. Estás definido por tus elecciones, tu resiliencia y tu capacidad para amar. Y a veces, los jardines más hermosos crecen de vasos vacíos. La tensión en la habitación era sofocante, como si las paredes mismas se cerraran, desafiándome a quebrarme bajo la presión. Mi nombre es Claire. Tengo 31 años, soy soltera y trabajo desde casa, una vida que hasta hace poco se sentía segura, aunque no perfecta. Esa ilusión se rompió en el momento en que me di cuenta de que mi familia se había vuelto en mi contra. Todo comenzó cuando mi hermano, Eric, se casó el año pasado. Su nueva esposa, Lisa, una mujer que entró en nuestra familia como si fuera la dueña, parecía dulce al principio. Demasiado dulce. Visitaba la casa de nuestros padres a menudo, donde yo aún vivía, ya que trabajo de forma remota y me resultaba más fácil concentrarme allí. No sospeché de sus frecuentes visitas al principio. De hecho, me sentí un poco halagada. Lisa me hablaba como si fuéramos cercanas, como si le importara. Claire, tienes tanto potencial, me decía. Pero, cariño, tienes que salir más, conocer gente, quizá un poco de maquillaje te ayudaría. Asentía, escuchando a medias. No me interesaban los consejos de maquillaje ni de citas, tenía mi rutina, mi trabajo, y eso era suficiente para mí. O eso creía. Los comentarios de Lisa comenzaron a ser menos amistosos y más inquisitivos. Empezó a inspeccionar mi armario, mi cajón de maquillaje, e incluso comentaba sobre la marca de crema hidratante que usaba. «Tienes buen gusto», dijo una vez, pasando la mano sobre mi abrigo favorito. «¿Pero de qué sirve tener todo esto si nunca sales de casa?» Al principio lo dejé pasar. Solo estaba siendo un poco entrometida, ¿verdad? Pero luego empezó a venir cada vez más, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Especialmente el día que noté que mi suéter favorito había desaparecido, una prenda que apreciaba mucho, desaparecida sin dejar rastro. Busqué por todas partes, pero se había esfumado. Lisa había sido la única que había estado hurgando en mi armario ese día. Aún así, acusarla directamente me parecía demasiado extremo. ¿Y si estaba equivocada? No podía probar nada. Sin embargo, tenía que protegerme. Fue entonces cuando decidí tomar medidas. Instalé una pequeña cámara oculta en mi habitación, no porque quisiera atraparla en el acto, sino porque necesitaba estar segura. Pasó un mes y las visitas de Lisa no disminuyeron. Un día, entró en mi habitación sonriendo,
con su kit de maquillaje en mano. «Hoy es el día en que te enseño maquillaje, Claire», exclamó. No era una sugerencia. Antes de que pudiera negarme, empezó a sacar varios cosméticos, alineándolos en mi escritorio como si estuviera preparando un show de cambio de imagen en la televisión. Lisa, yo realmente no», intenté interrumpir. «Oh, vamos, te encantará». Me cortó, demasiado concentrada en sus propios planes como para notar la tensión en mi voz. Me senté, dejándola hacer lo suyo, sus manos se movían rápidamente por mi rostro, aplicando producto tras producto. Mientras tanto, mi mente estaba en otra parte, específicamente en la cámara que había escondido. Cada vez que ella se daba la vuelta, no podía evitar mirar hacia la esquina de la habitación, donde estaba discretamente grabando todo. No quería creer que me estaba robando, pero necesitaba saberlo. Cuando la lección de maquillaje finalmente terminó, me disculpé para ir al baño a quitármelo todo. No soportaba más la sensación de tenerla sobre mí. Cuando regresé, Lisa ya estaba recogiendo sus cosas, lista para irse. «Tengo que irme», dijo, mostrándome esa sonrisa tan perfecta. «Pero haremos esto de nuevo pronto». En el segundo en que salió por la puerta, corrí hacia mi computadora, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Abrí las imágenes, mis manos temblaban mientras pasaba el video. Ahí estaba. Mientras estaba en el baño, Lisa había hurgado en mi cajón de maquillaje y discretamente había metido varios de mis productos favoritos y caros en su bolso. Me sentí enferma. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que eso significaba. No era solo una cuñada entrometida, era una ladrona. Y había estado robándome todo el tiempo. Mi primer instinto fue irrumpir en la sala y confrontarla, pero luego dudé. Tenía que pensar bien esto. Confrontarla sin ninguna preparación podría salir mal. Eric y mis padres estaban ciegos ante las manipulaciones de Lisa. Si no era cuidadosa, la defenderían sin dudar. No, tenía que ser más inteligente que eso. Más tarde esa noche, entré en la sala donde Eric estaba tumbado en el sofá, desplazándose por su teléfono. Levantó la mirada hacia mí, su rostro inexpresivo. «Hola, Claire», dijo con indiferencia, pero había un borde en su voz. «¿De verdad necesitas dejar de pedirle a Lisa que venga y te ayude? Estás ejerciendo demasiada presión sobre ella». Parpadeé, desconcertada. «¿Qué? Ella ha hecho todo lo posible por ayudarte a arreglar tu vida», continuó Eric, endureciendo su tono. «Y sin embargo, sigues aquí, jugando en tu computadora todo el día. Estoy harto de eso». Por un momento, no pude hablar. La absurdidad de todo. «Eric, yo no le pedí nada. Ella es la que sigue viniendo». Él resopló, sacudiendo la cabeza. «Claro. ¿Por qué eres demasiado perezosa para arreglar tu vida tú sola? ¿Sabes lo que me dijo? Que tienes toda esta ropa cara, maquillaje y electrónicos, y sin embargo, vives aquí como una completa ermitaña. Ella cree que estás usando a mamá y papá por dinero». Sentí que la sangre me hervía. «Perdón, yo trabajo, gano mi propio dinero, Eric. El hecho de que trabaje desde casa no significa que esté aprovechándome de nadie». «Claro», dijo, con sarcasmo en su voz. «Trabajar desde casa. Eso es solo una forma elegante de decir que tienes miedo de enfrentarte al mundo real». Antes de que pudiera responder, nuestros padres entraron. El rostro de mi madre estaba lleno de preocupación, la expresión de mi padre era indescifrable. Claramente habían escuchado la discusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi madre, su voz temblando ligeramente. Eric no dudó. «Claire ha estado aprovechándose de ustedes dos durante años. Tiene dinero para ropa y maquillaje, pero no puede contribuir a la casa ni siquiera cuidarse a sí misma. Es patético. Lisa y yo nos vamos a mudar aquí. Alguien tiene que cuidar de ustedes». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Mudarse? ¿Con mis padres? ¿Y echarme a mí? Todo esto era obra de Lisa. Ella había envenenado la mente de mi hermano en mi contra, convenciéndolo de que yo era una especie de parásito, cuando todo lo que había hecho era tratar de vivir mi vida en paz, haciendo mi trabajo y manteniéndome al margen. Me volví hacia mis padres, esperando apoyo, pero la duda en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber.
estaban divididos. Mi madre abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El silencio de mi padre era ensordecedor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi padre habló. Claire, tal vez sea hora de que pienses en seguir adelante. Eric y Lisa están casados ahora. Es su turno de establecerse. Sentí como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Después de todo lo que había hecho para contribuir a esta casa, pagando las compras, pagando los impuestos sobre la propiedad, trabajando duro para asegurarme de que este lugar se mantuviera a flote, y ahora, estaban eligiendo a Eric y Lisa sobre mí. Quería gritar. Quería arrojarles la evidencia en la cara, mostrarles las imágenes de Lisa robándome, hacer que vieran lo que realmente era. Pero sabía que, a sus ojos, Lisa y Eric eran la pareja dorada, los que les darían nietos, los que tenían su vida en orden. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Si así lo querían, bien. No malgastaría mi energía luchando por un lugar donde claramente no era bienvenida. Está bien, dije en voz baja. Me iré. Pero me llevaré todo lo que compré conmigo. Los muebles, los electrodomésticos, todo. La sonrisa arrogante de Eric vaciló. Espera, ¿qué? Tú no compraste todas esas cosas. Me volví hacia mis padres, con la mirada dura. Díganle. Dudaron por un momento antes de que mi madre finalmente asintiera. Claire, ella sí compró la mayoría de los muebles, Eric. Y ha estado pagando los impuestos sobre la propiedad. El rostro de Eric se sonrojó de ira y vergüenza, pero no me quedé para ver su reacción. Subí corriendo a mi habitación a empacar mis cosas, mi mente acelerada mientras hacía planes para salir de esta casa para siempre. La puerta se cerró de golpe detrás de mí mientras me dirigía a mi habitación, mi corazón aún acelerado por la confrontación de abajo. Mis manos temblaban mientras sacaba una maleta, abriendo cajones y arrojando mi ropa en ella. Cada artículo que empacaba se sentía como una traición, un recordatorio de la vida que había construido en esta casa, ahora reducida a un montón de cosas que podía llevarme al irme. No quería quedarme bajo el mismo techo con personas que podían volverse en mi contra tan fácilmente, pero una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de que mis padres me detendrían, que verían a través de las mentiras de Eric y Lisa y me rogarían que me quedara. Pero nadie subió. Aún podía escuchar las voces de Eric y Lisa filtrándose desde la sala, sus risas arrogantes atravesando el silencio de mi habitación. Una vez que lo tuve todo empacado, eché un vistazo alrededor de mi espacio. Mi mirada se posó en mi escritorio, un lugar que había sido mi santuario, donde había pasado horas volcando mi creatividad en mi trabajo. Me detuve, un nudo se formó en mi garganta. ¿Podría realmente alejarme de todo esto? De la vida que había construido con tanto esfuerzo, solo para que mi propio hermano la destruyera por su avaricia y el silencio de mis padres? Tomé mi teléfono y llamé a una amiga, Samantha, alguien a quien había conocido por años y que me entendía mejor que nadie. Cuando contestó, su voz fue el ancla cálida que desesperadamente necesitaba. Claire, ¿qué pasa? Me voy a mudar. No sé ni por dónde empezar, Sam, dije, sintiendo el peso de la situación golpearme de golpe. Eric y Lisa están tomando el control de la casa. Mis padres, hice una pausa, tratando de contener la ola de ira que se acumulaba en mi garganta. Los están dejando hacerlo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Sam se suavizó. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Necesitas ayuda con algo? Tengo un departamento reservado, respondí, limpiando una lágrima que se me había escapado. Solo que no pensé que sucedería así. No de esta manera. Voy para allá, dijo firmemente. No tienes que hacer esto sola. No pasó mucho tiempo antes de que Sam llegara, junto con un par de otros amigos que se unieron para ayudarme a mudarme. Nunca he sido una persona que haga despedidas dramáticas, pero cuando bajé las escaleras y vi los rostros de mis padres, una pequeña parte de mí aún esperaba que cambiaran de opinión. En cambio, mi padre evitó el contacto visual, y mi madre estaba junto a Eric y Lisa, como si ellos ya hubieran ocupado mi lugar en la familia. Dolió más de lo que jamás imaginé. Sam, notando mi vacilación, colocó una mano en mi hombro. Estás haciendo lo correcto, Claire. Asentí, pero el dolor en mi pecho contaba otra historia. Caminé junto a ellos sin decir una palabra, arrastrando mi maleta,
y salí por la puerta principal por última vez. La mudanza fue rápida. Mis amigos me ayudaron a sacar los muebles y los electrodomésticos que había comprado, cargándolos en el camión de mudanza que esperaba junto a la acera. Cada vez que una pieza salía de la casa, podía ver la frustración creciente en el rostro de Eric. «No puedo creer que realmente estés llevándote todas estas cosas», murmuró entre dientes mientras pasaba junto a él en el pasillo. «Son mías, Eric», dije con calma, negándome a darle la satisfacción de verme enojada. «Yo las pagué». Él bufó, cruzando los brazos. «Sí, bueno, buena suerte haciendo las cosas por tu cuenta. Vamos a ver cuánto tiempo te dura». No respondí. Sus palabras ya no importaban. Mientras terminaba de empacar lo último de mis cosas, miré a Lisa, quien había estado extrañamente callada durante todo el proceso. Estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su rostro pálido. Podía sentir la incomodidad en su postura, la tensión en su mandíbula. Y entonces me di cuenta, ella sabía. Sabía que la había atrapado robando, y estaba esperando a que la otra bomba cayera. No iba a dejarla ir tan fácilmente. Antes de irme, me volví hacia mis padres, quienes aún se mantenían incómodamente en la cocina. «Por cierto», dije, sacando mi teléfono y abriendo el video que había guardado, «hay algo que deberían ver». Presioné reproducir, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. El rostro de Lisa se puso blanco cuando el video mostraba claramente cómo hurgaba en mi cajón de maquillaje, metiendo objetos en su bolsa cuando pensaba que nadie la veía. Mi madre ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. «Lisa, ¿es esto cierto?», susurró, su voz temblando de incredulidad. El rostro de Eric se oscureció. «¿Qué diablos, Lisa?», gruñó, dando un paso adelante como si la estuviera viendo bajo una nueva luz. «Yo, solo estaba tratando de ayudarla», balbuceó Lisa, levantando las manos defensivamente. «Pensé que no necesitaba todas esas cosas. Solo las estaba tomando prestadas». El rostro de mi padre era una máscara de decepción mientras se volvía hacia ella. «¿Probarle a tu propia familia? ¿Cómo pudiste?». Por primera vez, vi las grietas en la fachada perfecta que Lisa había construido. Su confianza tambaleaba, su control sobre Eric se desmoronaba mientras intentaba justificar lo injustificable. «No me importa cuál sea tu excusa», dije, mi voz firme y serena. «El hecho es que me robaste. Y ya he tenido suficiente de todo esto. He terminado con todos ustedes». Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí, dejándolos lidiar con las consecuencias. Ya no me importaba lo que sucediera después. Si Eric y Lisa se quedaban, o si mis padres finalmente veían quiénes eran realmente, ya no importaba. Yo tenía mi vida que reconstruir, y ellos ya no formaban parte de ella. El nuevo departamento se sintió extraño al principio, silencioso, desconocido. La primera noche, mientras desempacaba mis cosas, seguía esperando los crujidos familiares de la casa de mis padres, el zumbido distante de la televisión en la sala. Pero esos sonidos ya no estaban, reemplazados por el silencio inquietante de empezar de nuevo. Sam se quedó conmigo los primeros días, ayudándome a instalarme, y por eso estuve agradecida. Era el tipo de amiga que no necesitaba decir mucho para hacerme sentir que todo iba a estar bien. Pero incluso con su apoyo, sentía un peso en el pecho que no podía sacudirme. Mudarse no había sido el escape triunfal que había imaginado. Se sentía más como una derrota, como si me hubieran empujado fuera de mi propia vida. La tercera noche, cuando Sam finalmente se fue a casa, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Era extraño, aquí estaba, en un lugar que había elegido para mí misma, rodeada de mis pertenencias, y sin embargo, me sentía tan sola. Mi teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Eric. «Claire, necesitamos hablar». Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre el mensaje. Lo último que quería era hablar con él, pero la curiosidad pudo más que yo. Abrí el texto. «Necesitas volver. Mamá y papá están teniendo dificultades sin ti, y Lisa y yo no podemos con todo. Por favor. ¿Podemos arreglar algo?». Solté una risa amarga. Por supuesto que no podían con todo. Nunca habían podido con nada sin mí. Durante años, yo había sido quien mantenía el hogar funcionando, pagando las cuentas,
cuidando las cosas mientras Eric vivía despreocupadamente. Pero ahora era mi turno de vivir para mí. Borré el mensaje sin responder. Pasaron las semanas, y poco a poco, el departamento empezó a sentirse como un hogar. Me sumergí en mi trabajo, volcando cada gota de energía que tenía en mis proyectos, decidida a demostrarme que podía tener éxito por mi cuenta. Incluso tomé un nuevo pasatiempo, pintar. No era muy buena, pero me daba algo en que concentrarme cuando mi mente volvía a pensar en mi familia. Entonces, de la nada, recibí otro mensaje. Esta vez, era de mi madre. Claire, lo sentimos. Cometimos un error. Por favor, ven a visitarnos. Miré la pantalla, las palabras se desdibujaban frente a mí. No había hablado con ellos desde el día que me fui, y parte de mí no estaba segura de querer hacerlo. Pero había otra parte, más pequeña, más callada, que anhelaba algún tipo de resolución. Un cierre. Después de debatir conmigo misma durante horas, decidí ir. Si no fuera por otra razón, quería escuchar lo que tenían que decir. Cuando llegué a la casa, se sentía como si hubiera entrado en una cápsula del tiempo. Todo se veía igual, pero la atmósfera era diferente. Tensa. Eric y Lisa no estaban a la vista, y mis padres se sentaron en la mesa de la cocina, luciendo más viejos y más cansados de lo que recordaba. Claire, comenzó mi madre, su voz suave y vacilante. Nos equivocamos. En todo. Me senté frente a ellos, esperando que continuara. Después de que te fuiste, las cosas no salieron como pensábamos. Eric y Lisa han estado teniendo dificultades. No pueden mantenerse al día con los pagos de la casa, y Eric perdió su trabajo. No nos dimos cuenta de cuánto estabas contribuyendo, de cuánto estabas manteniendo todo junto. Mi padre asintió, su rostro lleno de arrepentimiento. Hemos tenido que vender la casa, Claire. Nos estamos mudando a un lugar más pequeño. Pero queríamos disculparnos. Nunca debimos dejar que las cosas llegaran tan lejos. Sentí una punzada de compasión por ellos, pero estaba mezclada con enojo y dolor. ¿Por qué no me escucharon?, pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué dejaron que me manipularan de esa manera? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Pensamos que ellos eran los que nos necesitaban más. Eric siempre ha tenido una forma de hacernos sentir que le debíamos algo. Pero estábamos equivocados. Lo vemos ahora. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Quería perdonarlos, dejar atrás todo lo que había sucedido, pero no era tan simple. Se había hecho demasiado daño. Agradezco la disculpa, dije finalmente. Pero no sé si las cosas puedan volver a ser como antes. Mi padre asintió, su expresión sombría. Lo entendemos. Nos quedamos en silencio por un largo momento, el peso de todo lo que no se había dicho flotando entre nosotros. Finalmente, me levanté. Necesito tiempo, dije en voz baja. Pero lo pensaré. Cuando salí de la casa, me sentí más ligera, como si un capítulo de mi vida finalmente hubiera cerrado. No sabía lo que deparaba el futuro para mi relación con mi familia, pero sabía una cosa con certeza: había terminado de ser la que siempre era pasada por alto, siempre tomada por sentada. Tenía mi propia vida que vivir, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Todavía pienso en ese día, el día en que salí de la casa de mis padres para siempre. Parte de mí se pregunta si debería haber luchado más, exigido más de ellos. Pero he aprendido que a veces, alejarse es lo más fuerte que puedes hacer. Así que, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado y luchado, o habrías cortado lazos como lo hice yo? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.